Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos a orar. Padre, hemos cantado a ti porque allí está el gozo de nuestras almas. Creemos que cuando cantamos a ti cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. Tú eres la razón de nuestra existencia. Tus planes, tu gloria. Cómo entretejiste cada hecho, cada situación, cada carácter en la historia de la humanidad para traer gloria a tu nombre. Vivimos para ti, Señor, para rendir culto a ti. Por eso queremos rogarte que nos acompañes una vez más, porque para rendir adoración a ti necesitamos conocerte más, conocer tu obra, ser edificados por tu palabra. Queremos hacer tu voluntad, por eso rogamos una vez más, como bien dice este pasaje, que tu Espíritu nos enseñe y recuerde lo que nos has dicho en Cristo. Salva a pecadores, edifica tu iglesia. Usa tu palabra, por favor. Usa tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, con la asistencia del Señor, veremos la promesa del Consolador. La promesa del Consolador. Y si algo pudiese quedar en nuestras mentes, quisiera que fuera lo siguiente. El Espíritu Santo nos consuela en este peregrinaje y en nuestras labores en este peregrinaje. Repito, el Espíritu Santo nos consuela en el peregrinaje y en nuestras labores en este peregrinaje hacia la ciudad celestial.
Todos nosotros debemos reconocer, como de hecho veíamos en la escuela dominical, que una vez que el Señor nos salva, nos hace parte de su iglesia. Y al hacer parte de su iglesia, recibimos la misión que tiene su iglesia. Así como los apóstoles tenían el ministerio de la reconciliación, ahora la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Y por lo tanto, eso forma parte de nuestra obra. Tenemos un trabajo, tenemos que hacer algo. De hecho, Juan, en el capítulo 20, versículo 21, nos muestra cómo Jesús le dice esto precisamente a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, no hay cristiano sin labor, sin trabajo en el pueblo de Dios. Todos tenemos una asignación. Dios mandó a su Hijo a glorificar su nombre a través de la salvación y santificación de los hombres. Y ese era su ministerio. Y ahora Dios, luego de que Cristo ejecuta aquella obra, nos encomienda que también busquemos su gloria, proclamando su palabra y llamando a sus escogidos así. Y con esto debemos recordar que hubo 12 discípulos que fueron preparados para esta labor. Durante casi 3 años, hubo hombres que estuvieron cerca del Señor Jesús. Y el Señor les declaró que debía irse, que debía ir al Padre. Y recuerdan, esto turbó sus corazones. Esto llenó de angustia sus corazones. Y si consideramos lo que dice Juan 20, 21, sabiendo ellos que tenían una responsabilidad en el ministerio, también eso seguramente los preocupó. La obra que aún les quedaba por hacer les preocupaba en ausencia de Cristo. La ausencia de Jesús los preocupaba. De allí es importante recordar entonces el propósito del libro de Juan. ¿Para qué fue escrito Juan? Juan 20, 30 y 31 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del Evangelio de Juan era que las personas creyeran. Y esto de creer, por supuesto, tiene que ver con los incrédulos, pero también tiene que ver con los creyentes. Que los creyentes puedan creer y recordar las veces que sean necesarias que Jesús es el Señor y que en Él está la vida. Y un evento que hace que brote la incredulidad, un evento que hace que brote la falta de confianza, es el desespero de sentirse solo. Las personas se desesperan y se vuelven incrédulas cuando no tienen un futuro claro, cuando no tienen un norte claro, cuando no sabe qué pasará. La ansiedad toca la puerta de los corazones que ignoran el futuro o que son incrédulos. Por eso Juan escribe todas estas cosas de Jesús, para que crean, para que su fe aumente y se mantenga firme. Efectivamente, todo este libro es funcional tanto para creyentes como para no creyentes. De manera que, ante la angustia y el temor, hay algunas cosas que aumentan nuestras preocupaciones, y más cuando se nos encomienda una gran labor. Por ejemplo, la soledad, el creer que vamos a estar solos, aumenta nuestros temores, la angustia. El llevar una labor importante solo nos dice: ¿yo solo para todo este trabajo? Y en consecuencia, algo que llena de angustia nuestros corazones es cuando ante la gran labor hay una ausencia de acompañamiento. ¿Quién va conmigo?
¿Quién me ayuda en esto? ¿Quién me asiste? ¿Con quién puedo sumar fuerzas para llevar a cabo esto? Es mejor andar acompañado, ¿verdad? Cuando tenemos una buena compañía. Pero otra cosa que nos llena de angustia ante las situaciones de gran envergadura, no solamente es estar solo, la ausencia de acompañamiento, sino ese sentir de que no podemos pedirle ayuda a alguien. Yo solo. ¿Y a quién le pregunto cómo se hacen las cosas? ¿A quién le pido ayuda? ¿Con quién me comunico? No, estás solo. Eso llena de angustia el corazón. ¿Quién me escuchará? Y mucho más reconociendo que somos débiles e ignorantes. Reconociendo que nos falta aprender y que lo que sabemos, no sabemos hacerlo bien. El hecho de que no podamos pedir ayuda a alguien que esté cerca nos llena de mucha preocupación. ¿Y solo para allá? Bueno, dame un número de teléfono. Además, otra cosa que llena de preocupación y angustia y temor es que no tengamos una dirección correcta, que no tengamos a alguien que nos guíe, que no tengamos a alguien que nos ayudó y muchas veces que no tengamos la ayuda de alguien que nos ayudó antes y que nos permitió llegar al punto donde estábamos. Yo llegué hasta aquí por ti, pero no puedo solo. Voy a estar solo ahora, me preocupa, porque tú me trajiste hasta aquí. De manera que esto abordó el corazón de los discípulos, como también pasa con cada uno de nosotros en situaciones similares. Por eso, nuestro tema lo vamos a ver en 3 encabezados. Vamos a ver quién es el consolador. Vamos a ver cómo consuela el consolador, la manera en que lo hace. Y vamos a ver la consecuencia de la obra del consolador o el resultado de la obra del consolador. Y mi amado hermano, yo sé que siempre requerimos la atención de ustedes cuando estamos desde aquí. Pero necesito recordárselo una vez más. Trataré de abordar este pasaje de manera sencilla, porque contiene un misterio que nos hace caer postrados ante Dios. ¿Quién es el consolador? Veremos su identidad, vamos a ver su esencia. Juan 14:15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y una de las cosas que necesitamos considerar es que en este momento Jesús está hablándole de otra persona. Pero no solamente le habla a otra persona, sino que sería una persona que tendría una responsabilidad como la que tuvo él mismo. De allí el término, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjense que es otro consolador. La pregunta es, ¿cuál era el primer consolador? Cristo era el consuelo de ellos porque estaba con ellos. Pero ahora en su partida, cuando va a ir al Padre, les dice que le dejaría otro consolador. Y este consolador, todo este pasaje nos comunica que es una persona diferente, pero que es una persona también consustancial con Jesús. Y que también es una persona que es de la misma sustancia del Padre. ¿Recuerdan en el sermón que vimos cómo Jesús era uno con el Padre? Que si creíamos en el Padre, creíamos también en Cristo. Que ellos en la eternidad habían planificado la salvación y traer gloria a su nombre. Ellos, digo, las 3 personas de la Trinidad
que son un mismo Dios, el único Dios verdadero. Bueno, en este caso ahora se nos introduce otra persona, que es uno con Cristo y uno con el Padre, el otro consolador, que de hecho es llamado en esta parte el Espíritu de verdad. Dice el pasaje: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién dará el otro consolador? Según el pasaje, el Padre. ¿De dónde proviene ese consolador? Del Padre. Y además dice el versículo 18: no os dejaré huérfanos. Es interesante que cuando se habla de huérfanos aquí se habla de personas vulnerables. Niños pequeños que no pueden valerse de sí mismos, que necesitan la ayuda y el acompañamiento de otro para poder subsistir. Y en este caso, mire las palabras tiernas de Jesús: no os dejaré huérfanos, sin ayuda, sin acompañamiento, sin asistencia, sin dirección. Vendré a vosotros. ¿Cómo? Vendré a vosotros. No era otro consolador, pero ahora me dice que vendré a vosotros, según el versículo 18. Claro, es que Jesús está comunicando que el Espíritu Santo será la presencia de Cristo mismo con ellos también. De manera que el Espíritu, en este caso, o el Consolador, es otra persona que proviene del Padre y además representa la presencia misma de Jesús con ellos. Este es el Espíritu Santo o el Consolador. Dice el versículo 23, léalo allí. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. ¿Quiénes vendremos? ¿De quién nos está hablando el versículo 23? Del Padre y de Jesús. ¿Quiénes vendrán a los discípulos? El Padre y Jesús. ¿A qué vendrán? A hacer morada en ellos. De allí que nosotros podamos decir que efectivamente se nos está hablando de otra persona que se le llama en este punto de nuestro mensaje el Consolador, y que además de la misma sustancia, porque proviene del Padre y del Hijo. El Consolador. El Consolador. Dice, según el versículo 17, que ese Consolador es el Espíritu de verdad. Hermanos, lo que se promete aquí es que el mismísimo Dios Trino estaría con ellos y moraría en los que le aman, en los que aman a Cristo. Y los que aman a Cristo aman también en consecuencia al Padre, porque Cristo es uno con el Padre. De manera sencilla, el mismísimo Dios Trino estaría con ellos y moraría con ellos en los que le aman, en la persona del Espíritu Santo. Entendemos entonces por qué es que Jesús dice que no los dejaría huérfanos, desprovistos, sin ayuda, sin auxilio, sin atenderlos. Tres personas, una misma esencia, un solo Dios. Y a este punto de entrada del mensaje, yo sé que es muy complicado. Siempre la doctrina de la Trinidad ha sido un misterio. Pero el hecho de que sea un misterio y que tengamos problemas y reconozcamos su dificultad, eso no significa que no debamos asentar la veracidad de esta doctrina. Así Dios se ha revelado y así Dios, y esto es muy importante, ha mostrado su amor para su pueblo. El Dios Trino. Ahora bien, se le llama Consolador, ¿cierto? Dará otro Consolador.
alguien vendrá a hacer el ministerio de Cristo y representaría a Cristo con su pueblo, ¿correcto? Que no es el Papa, es el Consolador. Ese término, Consolador, es un término que en el original comunica la idea de ayudador, de auxiliador. De hecho, ese mismo término en Primera de Juan se traduce como abogado o intercesor. Ellos tendrían literalmente a alguien quien les serviría de consuelo al dar la ayuda o auxilio que necesitaban en el momento oportuno. Cristo estaría con ellos en el Espíritu Santo, ayudándolos, auxiliándolos, intercediéndolos, capacitándolos. Él estaría con ellos. En ese sentido, recuerden el contexto de los discípulos. Jesús reconoce que su corazón estaba turbado o angustiado, como pasa con nuestros corazones en este mundo caído. Pero al recordar eso, debemos recordar también el término con que le habla Jesús: te daré un consuelo en mi ausencia. ¿Cuál? Yo estaré contigo. ¿En quién? En el Espíritu de verdad, en el Consolador. Ellos estaban tranquilos porque Jesús, cuando no pudieron echar fuera un demonio, vino y los respaldó. Jesús los cuidaba, los enseñaba, les explicaba las parábolas. Jesús los protegía, Jesús los instruía, los acompañaba. Ellos veían el poder y las obras de Cristo, estaban acompañándolo allí y estaban seguros en Cristo. Pero Jesús le promete seguir dándoles seguridad. ¿En quién? En el otro Consolador que haría una obra como la que Él hizo. Ese es el Espíritu de verdad, literalmente Espíritu, a diferencia del otro Consolador que estaba antes. ¿Cuál era el otro Consolador? Cristo, que estaba en su presencia física. Ahora este sería Espíritu. Y habitaría, el Espíritu de verdad habitaría en ellos. ¿Por qué es el Espíritu de verdad? Bueno, es el Espíritu de verdad porque procede del Padre para hacer la voluntad del Padre. Lo que dice, dirige, lo que ordena el Espíritu de verdad es la verdad. Él tiene el absoluto en sus manos. Diríamos nosotros coloquialmente, lo que dice el Espíritu Santo es la verdad y nada más, porque solamente dice lo que oye del Padre y recuerda lo que Cristo dijo. Dios tiene el absoluto en sus manos. Y cuando digo absoluto es que no hay subjetividades. Lo que Él dijo, eso es. Y el Espíritu de verdad es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Así que he allí la información necesaria acerca de la verdad del mundo, del universo, de la historia. Y he allí solamente en el Espíritu de verdad se encuentran las respuestas concretas para las preguntas más filosóficas que se han hecho los hombres en la historia. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué existo? El Espíritu de verdad, el Dios Trino, tiene eso en sus manos. Así que, mis amados hermanos, debemos decir que la verdad tiene su marco de operación. La verdad es la voluntad de Dios, la certeza de lo que el Padre y el Hijo son y lo que hicieron en su obra aquí en la tierra. La verdad es sus planes, cómo llevaron a cabo sus planes para alcanzar sus propósitos. Así que cualquiera que diga hablar, cualquiera que diga hacer por el Espíritu Santo, al margen de este marco de la revelación de Dios, cualquiera que pretenda decir otra cosa diferente se constituye mentiroso y el Espíritu de verdad
no está en él. Recordemos que el mismo pasaje, y veremos más adelante, dice que Jesús en el Espíritu o el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas que Jesús les enseñó. Lo traería a su memoria. De manera que ellos podían encontrar consuelo en que el Espíritu de verdad los guiaría a la verdad, a hacer la voluntad del Padre en todo momento. ¿Y en qué marco? En el marco del plan redentor de Dios. Dios siendo glorificado en la salvación de los pecadores. Y Dios siendo glorificado en derramar su ira sobre los vasos de ira. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Noten que el versículo 26 dice, mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y aquí tenemos otra manera de llamarle. Es un término que conocemos mejor. ¿Quién es el Consolador? El otro Consolador. El Espíritu Santo. ¿Quién lo enviará? Una vez más, el Padre. ¿En nombre de quién? De Cristo, quien lo enviará en mi nombre. Ahora, es necesario reconocer que el término Espíritu Santo es diferente en el original a Consolador y a Espíritu de verdad. Pero este versículo nos unifica todo, enseñando que habla de la misma persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y es el Consolador que Jesús rogaría al Padre para que el Padre enviara. Así que cuando encuentre en la Biblia el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad o el Consolador, ¿a quién se refiere? ¿A qué persona de la Trinidad? A la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, mejor conocido para todos nosotros con ese término. Y esto no es algo que esté distante de Cristo, porque efectivamente ante la labor y ante la ausencia de Cristo, los discípulos tendrían que hacer un trabajo, una obra, tendrían que llevar a cabo su ministerio y tendrían que hacerlo por medio y guiados por el Espíritu Santo. Pero ellos recordarían también entonces lo que pasó con el mismo Jesús. Jesús mismo declaró de sí mismo que no hacía nada solo, sino que todas las obras que hacía las hacía por el Padre. Recuerden aquella vez también cuando algunos pretendieron decir que Jesús echaba fuera demonios y hacía milagros por Satanás, por Belcebú. ¿Y qué dijo Jesús? No, esto lo hago por el Espíritu de Dios. Hermanos, Jesús fue en ese sentido capacitado por el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan Juan 1, 32 y 33? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza por el Espíritu Santo? Cristo. Y sobre él descendió ese Espíritu como confirmación de que era el Mesías, el Hijo de Dios. Hermanos, en ese sentido somos capacitados como Jesús lo fue por el Padre. Los discípulos serían capacitados y en estos términos consolados para hacer lo que tenían que hacer y seguir su peregrinaje. Así que tenemos sobre la mesa ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ¿cierto? Que proviene del Padre, que proviene de Cristo, que viene a ser el otro Consolador, viene a cumplir un ministerio con aquellas personas. La tercera persona de la Trinidad, Dios mismo vendría a consolar a los discípulos. Pero cuando hablamos de su identidad, también es necesario hablar de su exclusividad.
Sí, así como lo escuchan. Pero es que no es para el pueblo, para todos. Por igual, no es exclusivo. Y debemos entenderlo. Versículo 15 dice así, del capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, si ven la idea, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Luego dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocéis porque mora con vosotros. En ese momento moraba con ellos. Y luego dice el versículo, y estará en vosotros. Luego estará en ellos. Morará en ellos. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, por supuesto. Jesús partiría, pero luego resucitaría. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Por supuesto, Cristo iría al Padre, ¿verdad? Pero antes tendría que morir. Tendría que preparar el camino para que ellos llegaran al Padre también. Y en ese proceso de preparación, Cristo viviría. Y les promete a ellos, ustedes también vivirán. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. De manera que el Espíritu Santo vendría de manera exclusiva ¿sobre quiénes? Sobre los que aman a Cristo. ¿Y cómo sabemos quiénes son los que aman a Cristo? Los que guardan sus mandamientos. Ellos son los que tienen el Espíritu Santo, y en ese momento, en la dispensación de ese tiempo, en ese momento en particular, Jesús estaba anticipando esta verdad. Y le estaba diciendo, si ustedes, yo siendo uno el consolador, estando con ustedes, haciendo mi ministerio y yo guardándolo, como de luego lo repite en el capítulo 17, si ustedes me pueden amar a mí al ver las obras que yo hago, bueno, sobre ustedes vendrá el Espíritu. Es posible en este caso que Judas esperara a un triunfo político que fuera visible para todos. Es posible que Judas todavía estuviese pensando que, bueno, si tú vas a triunfar, vas al Padre, vas a venir, entonces ¿por qué no es un triunfo político que afecte a toda la nación de Israel por igual y que se vea de manera contundente y gloriosa que tú venciste y que Roma caiga? Posible que Judas esperara un triunfo así, por eso la pregunta. Pero no era así. Y Jesús se lo declara. No. Yo vendré no a todo Israel por igual, no por etnia, sino por aquellos que me aman. Y que en consecuencia obedecen mis mandamientos. Hermanos, Dios dio la promesa del Espíritu Santo exclusivamente para aquellos que le aman. Y es importante ver el amor en este punto como aquello que trasciende el mandamiento y que termina también allí. Trasciende el mandamiento porque no obedece por obedecer, sino que el amor carga su corazón, su conciencia para entregarse por completo al objeto de su amor. En este caso Jesús y el Padre. Y termina en el mandamiento porque termina obedeciendo con complacencia, por amor. No es solo que obedece, sino que obedece porque ama. Ellos necesitaban apreciar lo que Jesús era e hizo. Ellos necesitaban recordar todo lo que Jesús ya venía haciendo y diciendo. La confianza que nutría el amor de ellos
estaba en la persona y en la obra de Cristo. Ese amor sería en virtud de apreciar todo lo que el Dios Trino hizo por ellos y para la gloria de su nombre. Como bien declara Juan en su carta, no que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó. Y la respuesta a ese amor es amor. Insisto, ese amor que se esperaba de los discípulos sería en virtud de apreciar todo lo que el Dios Trino hizo por ellos y para la gloria de su nombre. Dios condescendió para salvarlos. Dios condescendió para estar con ellos. Dios condescendió para morar con ellos y en ellos. Ellos tenían que recordar cuando Jesús les dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creéis en el Padre y en sus planes eternos? Sí. En su propósito y en los eventos de la historia que Él orquestó. Sí. Cree en mí, yo soy el fin de ellos. Ellos debían fundamentar su amor en que Dios, no teniendo ningún deber, sino su propia gloria, condescendió para estar con ellos en un momento. Luego prometió la presencia de su Espíritu Santo. Luego vino y se tabernaculizó, según el primer capítulo de Juan. Su presencia vino a ellos en Cristo, y ahora se cumpliría mucho más la promesa de la venida del Espíritu, porque ahora no solamente estaría con ellos, sino que estaría en ellos. Y eso es amor. Es difícil que usted trate con una persona y quiere estar con una persona que lo irrita cada rato y que lo decepciona y que lo fastidia. Y uno dice: ay, es complejo, nos hastiamos de eso. ¿Entiende ahora el amor de Dios? Los que le aman son los que verdaderamente aprecian el amor que Dios tuvo por el mundo. ¿Recuerda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente aquellos que han aprendido a apreciar el amor de Dios, solo ellos gozarán de la morada del Consolador, del Espíritu Santo en ellos. Serían capacitados especialmente por el mismo Dios. Serían templo y morada del Espíritu Santo. En consecuencia, eso lo que significa es que solo ellos podrán hacer la voluntad de Dios. El mundo no lo recibe, no lo cree, no lo percibe. Solo los que tienen el Espíritu Santo podrán hacer lo que a Dios le agrada. Solamente ellos podrán obrar conforme a los planes del Dios Trino. Solo ellos tendrán clarito en su mente, porque el Espíritu Santo se lo recordará, lo que Dios en la eternidad planeó hacer para la gloria de su nombre. Solamente ellos. Así que en su identidad es exclusivo para los que le aman, los que aman a Cristo y su obra. Además, dentro de su identidad podemos hablar de su venida. Y aquí se pone interesante el asunto. Así que atención. Juan 7:39. Búsquenlo por un momento en su Biblia. Juan 7:39. Mire lo que dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Según ese pasaje, ¿cuándo vendría el Espíritu Santo sobre los que creyeran en Él? Cuando Él fuera glorificado. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Ahora vea el versículo 20 de nuestro pasaje, Juan 14:20. Dice el pasaje: en aquel día ustedes conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuándo conoceréis que Cristo está en su Padre y que ellos en Cristo,
y que Cristo en ellos, en aquel día. ¿En aquel día aquí? ¿En aquel día cuándo? ¿En la segunda venida de Cristo? No, ¿verdad? La idea natural del pasaje es que en aquel día cuando ellos recibieran el Espíritu Santo, conocerían de manera más plena lo que significa que Cristo estaba en el Padre y ellos en Cristo y Cristo en ellos. Habría una unidad en virtud del Espíritu Santo y la obra de Cristo. Podemos decir que cuando ellos recibieran esa bendición del Espíritu Santo, sería cuando en Pentecostés descendió con poder el Espíritu Santo. Pero si somos honestos, debemos decir que los apóstoles, luego de la resurrección, recibieron un anticipo del Espíritu Santo. Como diría alguien, una promesa y primicia de la efusión más abundante en Pentecostés. Juan 20, 22 y 23. Juan 20, 22 y 23. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son remitidos. Noten que dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Voy a aprovechar la coyuntura. Yo sé que han escuchado por allí que dicen, sopla Espíritu Santo, y empiezan a darle Espíritu a todo el mundo. Pero estas son palabras de Jesús en el contexto adecuado, comunicando y anticipando la promesa del Espíritu sobre ellos. Jesús tenía esa autoridad. Todo el que pretenda tener eso está equivocado y está tomando un rol que no le pertenece. Está usurpando literalmente un lugar que nunca podrá o podría tener. Pero lo que quiero exaltar, habiendo dicho eso, es que Jesús, luego de la resurrección, según Juan 20, 22, les dio el Espíritu Santo. Insisto, ellos recibieron un anticipo que necesitarían para esperar hasta la efusión más abundante de Pentecostés, como diría un comentarista. Hasta que se cumpliera por completo la venida de la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Cuándo? Como dice Hechos 2. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuáles eran esas lenguas? Angelicales. ¿Será? Extrañas, que más nadie puede conocer y que han de discernirse solamente por el Espíritu. ¿Qué dice el versículo 5? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hablaban en las lenguas de esos hombres que venían de otras naciones a celebrar ¿qué? El Pentecostés. Idiomas como nosotros lo conocemos ahora, no lenguas extrañas. En Pentecostés entonces podemos decir a la luz de lo que ya hemos visto, que Dios consoló a los discípulos. Dios consoló a su pueblo dándole de su espíritu y cumpliendo sus promesas en ellos. Los consoló. Dios los auxilió. Dios los ayudó. Dios los capacitó. Hermanos, con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer la obra que tenían que hacer. ¿Y qué comienza desde Hechos 2? Como
Dios usa su palabra, sus apóstoles, por el poder de su Espíritu, para llegar hasta los confines de la tierra. Comenzando desde Judea, pasando por Samaria, hasta lo último. Y he allí cómo es que el Espíritu Santo consolaría a sus discípulos y a su iglesia y los auxiliaría. Hermanos, Jesús nos dejó otro consolador, no nos dejó solos. Dejó al consolador para capacitarnos y auxiliarnos. Y mire esto, veamos cómo es que consuela el consolador, porque lo vamos a ver en detalle, aunque suene como a redundar. El consolador consuela estando con ellos. Y yo rogaré al Padre, versículo 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Recuerden lo que decíamos en la introducción acerca de lo que significa estar sin compañía, sin esa compañía, sin acompañamiento en momentos difíciles. Cuando nos sentimos solos, bueno, ahora el Señor le estaba diciendo para que esté con vosotros. Él los acompañará. Estando con ellos, lo consolaría. Hermano, una cosa es pasar una dificultad solo y otra acompañado. No importa que no digan nada. No importa que no hagan gran cosa. Pero que esté allí. Que esté allí. Y eso lo tenemos en el Espíritu Santo. Está siempre allí. Siempre. No estamos solos. Nunca. El Señor nos dio un consolador. Pero no solamente estando con ellos, sino habitando en ellos. Habitando en ellos. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una vez más, la diferencia en ellos. Versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. De allí que sea diferente a que la presencia de Dios esté en una columna de fuego o una columna de humo, dirigiendo a su pueblo, a que esté dentro de su pueblo, dirigiendo a su pueblo. ¿Recuerdan cuando hablamos de Números 11? Cómo Dios capacitó con el espíritu que tenía Moisés a otros 70 varones para dirigir el pueblo y llevar esa responsabilidad con él. De allí, ellos estaban claros en los planes y propósitos de Dios y por lo tanto podían presidir al pueblo en un mismo sentir conforme a la voluntad y a las intenciones divinas. En ellos, habitando en ellos. De allí que seamos, como todo el mundo lo ha entendido, templo y morada del Espíritu Santo. Piedras vivas donde juntos hacemos un templo espiritual, donde la presencia de Dios se hace presente. De allí que la congregación de los santos, lo que nosotros hacemos hoy, escuchando su palabra y cantemos juntos, seamos el pueblo de Dios, templo de Dios, la casa de Dios, la iglesia de Dios, donde Dios nos da por medio de la fe su presencia especial. Lo que ocurre aquí no ocurre en otro momento. Dios está en nosotros. Qué difícil, ¿verdad? Dios en nosotros. Qué complejo. Habitando en ellos. Pero además, y tocaremos ese punto un poco más adelante, si el tiempo me lo permite. El consolador consolaría, no solamente habitando en ellos, sino estando con ellos, sino también guiándoles. Una vez más la introducción, recuerdan que lo oportuno que es alguien que te diga es por aquí, por allá, es aquí, allá. Bueno, el Espíritu Santo sería quien les enseñaría y les recordaría todo lo que necesitaban saber. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Cuando nosotros vamos a tener nuestras entrevistas pastorales para la inclusión de nuevos miembros a la iglesia, el temor abruma el corazón de los aspirantes a la membresía. ¿Quién me va a preguntar? Ahora, fueron un año de clases, yo no me voy a acordar de ese poco de clases. Eso pasa. Pero el punto no es que yo vaya a recordarles o pedirle que me digan todas las clases puntualmente, todos los encabezados y los versículos. Lo que quiero hacer con eso es ilustrar el hecho de que cuando nosotros vamos a ser expuestos a situaciones donde necesitamos recordar cosas, la tensión viene y a muchos se les borra el cassette. Pero esa es la obra fabulosa, grandiosa del Espíritu Santo. Recordaría. Él va a recordar y Él va a enseñar todo lo que Jesús les enseñó o nos enseñó en el momento indicado, en el lugar indicado, y pondrá las palabras indicadas. Pero vean esto, va a recordar lo que Jesús enseñó, no una palabra fresca, algo nuevo. No es algo fabuloso, no son cosas nuevas, sino aquellas cosas que están en su palabra. Eso es lo que recordaría el Espíritu Santo, no es otra cosa. Para que de plano hagamos una distinción en aquellos que quieren decir que el Espíritu Santo me reveló algo nuevo. No me interesa algo nuevo, me interesan son las palabras de Cristo. Y el Espíritu proviene de Cristo y del Padre. Y lo que oyó es lo que me va a recordar y me va a decir y me va a enseñar lo que Dios reveló en su palabra, lo que Dios es. No otra cosa extraña. ¿Qué es lo que me va a recordar entonces el Espíritu Santo en este peregrinaje y en la labor que yo tengo como cristiano y como embajador del reino de los cielos? Bueno, Él me va a recordar que lo que yo estoy viviendo en ese momento, sea lo que sea, responde o trabaja para que el plan de Dios se cumpla en la tierra. Hermanos, en momentos de zozobra se nos cruzan los cables. Y empezamos a preguntarnos por qué, para qué, dónde, por cualquier tipo de cosa. Pero el Espíritu Santo nos va a recordar que en mi vida, por particular que parezca ese hecho, eso va a responder conforme y que debo responder conforme a los planes eternos de Dios. Dios no quiere simplemente que yo esté bien, entonces todo lo que va a hacer Dios es para mi bien personal, para yo estar feliz, para estar contento, para estar cómodo, para estar rico, para estar con salud. No. Para los discípulos no fue así. Dios nos va a recordar que el sacrificio por su espíritu, el negarse, el inclusive llevar el agravio que otra persona me haya hecho, debo hacerlo para la gloria de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso es lo que me recordará el Espíritu Santo, no otra cosa extraña. El versículo 13 del capítulo 16 de Juan dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo se encargará de adecuar nuestros pensamientos y nuestra interpretación de los hechos a la luz de la palabra de Dios, y nos va a recordar en su momento qué tienes que no hayas recibido. Nos va a recordar que no nos merecemos nada. Nos va a recordar que no es en nuestros méritos, no es para nuestra gloria, no es para nuestra fama, es por Cristo, para su gloria. Nos va a recordar que nuestras obras no nos llevarán al cielo, sino la obra de Cristo. Nos va a recordar que estamos aquí para ser embajadores del reino de los cielos y estamos siendo preparados para una eternidad mucho más gloriosa de lo que estamos viviendo ahorita, para un gozo superior. Eso nos recordará. Nos recordará que ni siquiera los movimientos de la ONU o cualquier organización mundial se escapan del gobierno perfecto, soberano y glorioso de nuestro Dios. Eso no lo recordará.
Eso no lo recordará. Así que los va a guiar, les va a enseñar y les va a recordar. Y es importante porque la promesa del nuevo pacto nos enseña que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Y vean cómo Dios cumple su promesa una vez más. Dios cumple su palabra. Pero también les consolará acompañándoles en su obra. Mire lo que dice el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Viste? Jesús nos prometió, ahora yo sí puedo resucitar muertos, más muertos de lo que Cristo resucitó. Mira, yo puedo multiplicar panes y peces por doquier porque tengo el poder. Yo soy su discípulo y creo en él y lo declaro. No es que vamos a hacer más que él en poder. No, nunca, eso es imposible. Se lo voy a resumir. Cosas mayores, el alcance que tendrá o que tendrían los apóstoles y luego su iglesia a través de la predicación sería mayor. Eso es lo que está diciendo. Y sería mayor por la obra del Espíritu Santo que él les dejaría. No en poder. Fíjense que Jesús hacía sus obras en el contexto de Israel porque él debía confirmar y estaría confirmando que él era el Hijo de Dios. Y así cumpliría la promesa de que iría primero a los suyos. Pero ahora Cristo iría al mundo entero. Cristo, por su Espíritu, a través de la predicación de los apóstoles. Todos los que Jesús sanó de alguna enfermedad, no todos fueron salvos, ¿sabían ustedes? Pero aquellos a los que Cristo sanara de la enfermedad del pecado siempre serían salvos. ¿Por medio de qué? De la predicación de su palabra. De la locura de la predicación. Sí, ¿cuál fue el alcance de Cristo en el sentido de personas? Judea, cerca allí su fama creció. ¿Cuál fue la fama de los apóstoles por el Espíritu? Judea, Samaria. Vean el alcance. Él los acompañaría en su obra. Dios estaría con ellos echando adelante su reino. Cristo iría al mundo entero por su Espíritu a través de la predicación de los apóstoles. Dice Juan 16, 14, 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vean cómo entonces el propósito y esa obra mayor redundaría ¿para qué? Para la gloria de Cristo, para la gloria del Padre, no de ellos. Y lo afirmo para cumplir los planes de Dios. Y lo afirmo porque hay muchos que creen que han recibido el Espíritu Santo para su propia gloria y para su propia fama y para su propio poder, pero no es así. Están haciendo más hijos del infierno a las personas. Pero mis amados hermanos, Él los capacitaría para hacer la labor que tenían que hacer. Hermanos, el Espíritu Santo no sirve a mis caprichos, no para mi gloria, no para mi fama y poder. El Espíritu Santo no sirve a mi deseo de destacar como un líder o alguien de poder entre muchas personas. No, sirve para glorificar a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Responde a sus propios intereses soberanos conforme a la voluntad del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no está expectativamente ahí esperando que la gente, no, Él hace que la gente le obedezca. Él transforma los corazones, Él da salvación, Él habita en las personas. Nosotros somos los que hemos de más bien obedecerle. Nosotros somos los que debemos amarle. No es que Él tiene que responder a mí, yo respondo a Él.
Nosotros somos los que debemos descansar en su necesaria y gloriosa ayuda. Descansar en eso. Yo no sé, yo creo que se me acabó el tiempo. Pero yo voy a seguir. Por lo menos terminar con este punto. El Espíritu Santo o el Consolador consuela, además de acompañarles en su obra, diciéndoles lo que han de pedir y confirmando que se les dará. Se lo voy a repetir. Diciéndoles lo que han de pedir y confirmando que se los dará. Versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús, tú te vas y ¿a quién le pediremos? ¿Quién nos ayudará? ¿A quién le pediremos dirección? Mira la obra que nos está dejando. Además dice que va a ser más grande y lo que tú me estás diciendo es que vas a morir, que vas a padecer. Y si yo sigo tu camino, voy a padecer. ¿A quién le pido ayuda? No puedo solo. Estoy turbado y angustiado. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Eso no sería un consuelo en ese momento? Por supuesto que sí. Pero lo hará para que el Padre sea glorificado, no para que yo sea glorificado como lo mejor de lo mejor. Debía pedirse en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Conforme a los planes y los intereses de Jesús en la tierra, conforme a la obra de Cristo. No todo lo que tú quieras. Esto no es una apertura para que tú pidas según tus pasiones y concupiscencias, porque de hecho si pides mal para complacer tus deleites, no vas a recibir, así lo dice Santiago capítulo 4. Pero en la medida que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, para cumplir sus propósitos eternos y con la vista puesta en la eternidad, podemos estar seguros que lo recibiremos conforme a su voluntad. Es diferente y eso los consolaría. Hermano, consuela que tú sepas que eres un miserable por tus pecados y que puedas ir ante el trono de la gracia confiando en el nombre de Cristo, pidiéndole al Señor que te ayude en tus pecados. ¿Y sabe qué? Que el Señor te ayude. Sabiendo que Él te va a escuchar, eso consuela. Sabiendo que no vas solo y que en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar puedes pedirle a Dios y Él te responderá. Eso consuela. No es un templo ahora. No lo es allí. Tú eres, si has amado y creído en Cristo, la morada del Espíritu Santo. Y está presto para oírte. Entonces te voy a enseñar qué debes pedir. ¿Y sabe qué? Si pides conforme a su voluntad, el Espíritu Santo entonces te consolará respondiendo tus oraciones. Además lo consuela mostrando el amor del Padre a sus discípulos en Cristo. Yo te amo, yo estoy contigo. Eso consuela también. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escúchame, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿En quién? El Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que todo el mundo tendría un gran privilegio si una persona importante lo amara, porque el amor conlleva consigo un trato favorable, amoroso, tierno. Pero en este caso no es un presidente, no es un simple rey. Quien promete amar es el Padre. Será amado por mi Padre. Hermano, si tú amas a Cristo, el Padre te amará y te ama, y te ha amado como lo vimos antes. Y yo lo amaré. ¿Quién más te amará? Cristo. Algunos que han estado en depresión y ansiedad, creo que pueden entender muy bien esto, que no se sienten amados por nadie, pero que recuerden que Dios el Padre le amará. Eso es un consuelo. Así que el Espíritu Santo mostrará el amor del Padre
a sus discípulos, así los consolará, pero también va a convencerles a ellos y al mundo. Juan 16:6 dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, tú hacías ese milagro. Tú estabas con nosotros. Tú predicabas el evangelio con poder. Tú conocías la ley. No podían refutarte ninguno de los escribas o fariseos. Tú estabas con nosotros, estábamos seguros. Y contigo, muchos no se convencieron. ¿Qué va a quedar para nosotros? Y mira la labor que tenemos que hacer. El Señor le está consolando y diciendo: no, es que su trabajo no es convencer a nadie. Su trabajo es predicar, es hacer mi voluntad. Yo los voy a convencer. El Espíritu Santo convencerá al mundo. ¿De qué? De pecado, de justicia y juicio. Él los va a convencer. ¿Tu trabajo cuál es? Es que yo predico y nadie se arrepiente, que yo voy y le discipulo, no me hace caso. Es que si yo voy, nadie está... Mira, yo tengo un amigo que estoy detrás de él y le he dicho, le ayudo nada, y yo voy para lo... No es tu trabajo convencer. Es del Espíritu Santo. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros? Confiar en Él, descansar en Él mientras nos entregamos a la obra que Jesús nos dio. Y mire lo que pasó luego de Pentecostés. Hay esperanza y su palabra sigue corriendo. El Dios Trino obrará, seguro que lo hará. Seguro que lo hará. Pero hay una consecuencia de ese consuelo que nos trae el Espíritu Santo o el Consolador. Nos llena de paz. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué nos dará? ¿Qué vendrá como una consecuencia de que creamos, amemos a Cristo? Y que luego venga el Espíritu Santo. Paz. Claro, aquí no está hablando de una paz que tiene que ver con el hecho judicial, esa paz legal que se alcanza en la obra expiatoria de Cristo. No tiene que ver puntualmente con eso, en el sentido de que luego de que Jesús alcanza esa paz, ahora por esa paz yo puedo tener paz. Aquí Jesús está hablando de la paz experimental. Literalmente tu corazón podrá estar descansado y sin miedo por la obra de Cristo y por la ayuda del Espíritu Santo, por la morada del Espíritu Santo. Por eso también les dice que no tengan miedo. Y esa es otra consecuencia de la obra del Consolador. El miedo se disipa. De allí que los misioneros vayan a arriesgar su vida en otros lugares. De allí que puedan predicar con denuedo. De allí que puedan enfrentar las enfermedades y la muerte con paz. Ausencia de miedo. El Espíritu Santo nos capacita para eso, hermanos. Además nos da fe, nos da amor, nos capacita al creer y nos inunda continuamente con las promesas de Dios. Esas son las consecuencias, el resultado de la obra del Espíritu Santo en su pueblo. En ese momento, el amor, cuando el Espíritu Santo mora en alguno, será una obra establecida en los corazones con la llegada del Espíritu. Hermanos, quiero decirle mucho más, pero se lo voy a decir la próxima vez. Mientras tanto, quisiera que podamos reflexionar un poco para terminar cómo la Trinidad misma llega a ser una manifestación clara del cuidado bondadoso y amoroso, tierno de nuestro Dios. Atesorar la doctrina de la Trinidad es lo que nos impulsará a la eternidad mientras estamos aquí. El Espíritu Santo llega a ser el amor de nuestro Dios Trino, acompañándonos en nuestro peregrinaje y capacitándonos.
nos libera de una responsabilidad enorme. Él va a convencer, Él va a obrar, Él me va a recordar. ¿Qué podríamos hacer sin la asistencia, sin el auxilio divino? ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué sería de nuestras vidas sin contar con su acompañamiento en este peregrinaje, que además es una ardua labor? Yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo tú tu estadía aquí en la tierra? ¿Cómo estás viviendo tu estadía aquí en la tierra? ¿Amas a Dios? ¿Te estás viendo como una víctima? ¿Te estás viendo como alguien que ha sido apartado y capacitado por el Espíritu Santo para hacer una labor que trasciende los tiempos? ¿O eres pobrecito tú, que todo lo malo para ti, que no puedo, que la enfermedad, que el gobierno, que esto? ¿Cómo te estás viendo? ¿Saben? Una de las cosas que trae paz a nuestros corazones es tener un propósito. Muchas personas se llenan de ansiedad porque están de ociosos y no tienen nada que hacer, y eso lo destruye. Pero Dios nos ha dado una labor grandiosa. Hay algo que hacer, hermanos. Levántate, despierta, abre tus ojos, ruégale al Espíritu Santo que te ilumine para que puedas hacer la obra de tu Dios, que trasciende las edades, con poder, con gloria, descansado en que Él es el que va a orar. Tú haz lo que tienes que hacer, porque ya Él te libró de la muerte eterna. ¿Qué puede pasar? Y allí está el Espíritu Santo consolándonos. Quizás alguno tendría miedo por la envergadura de la obra. Por supuesto, está bien. Puedes preocuparte por un momento, como pasó con los discípulos. A otros le pasó en la historia. Pero una vez más, los que aman a Dios tienen el Consolador. Son templo de la presencia misma de Dios. Eso fue lo que Jesús logró para nosotros. Jesús estará con aquellos que le aman hasta el fin del mundo y por la eternidad. ¿Recuerdan a Moisés? Ay, Señor, esto va a ser complicado. Liderar a este pueblo. No se vio capacitado. No, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. El Señor está con nosotros. Podemos ir. ¿Recuerdan Proverbios? Proverbios nos enseña que dos son mejor que uno. ¿Cómo sería si el Espíritu Santo fuera con ellos de manera íntima, cercana y real? El Espíritu Santo con nosotros. Bueno, somos dos. ¿Es mejor que yo solo? Por supuesto que es mejor. ¿Recuerdan a Pablo? Cuando por las palabras de Jesús asumió el ir a Jerusalén y luego padecer en el camino a Roma. ¿Recuerdan todo lo que padeció? El Espíritu Santo lo llenó de valentía. Estaba resuelto a cumplir su obra, no importa. De allí aquellas palabras emblemáticas de Pablo. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Jesús mismo dijo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué haré? Él encontró consuelo en el Padre. ¿Dejaré mi obra? De ninguna manera. Él va conmigo. Él va conmigo. Hermanos, ordena tu vida. Ponte en el lugar correcto. Esto te permitirá avanzar consolado, amado, acompañado y lleno de paz hacia la meta, sea cual sea el camino que te toque aquí en la tierra. Pídele al Señor que te dé su espíritu, que te llene de su espíritu, que te consuele por su espíritu, que te recuerde su presencia, que te recuerde sus promesas. Voy a finalizar con un poema de Isaac Watts del siglo XVIII. Dice así: alzamos perenne alabanza el amor de Dios nuestro Padre, que tamaños dones ofrece y las puertas del cielo nos abre. Envió de ese modo a su Hijo eternal a pagar el pecado por el hombre mortal. De Dios el Hijo por siempre sea la gloria imperecedera. Con su sangre nos compra y libera de la angustia sempiterna. Y vive ahora
y ya reina viendo el fruto de aquella su condena. Al nombre del Espíritu Divino elevemos así eterno loor, pues su poder recrea lo finito, otorgando nueva vida al pecador. Completa su obra el gran designio, llenando el alma de aquel gozo divino. Dios Todopoderoso, a ti elevamos todos los honores por lo eterno. Al Dios trino e invisible vemos, y aún así eres uno en el misterio. Do falla la razón con todo su valor, allí vive la fe y allí adora el amor. El Señor nos ayude. Gracias, Señor, por tu palabra. Obra en el corazón de mis hermanos lo que yo no puedo. Prospera mis viles esfuerzos en hacerlos comprender verdad tan majestuosa. Quita de sus mentes mis limitaciones e implanta la gloria de tu nombre por tu Espíritu, Señor, quien nos consuela. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, tú siendo soberano y glorioso, que has condescendido para que el Dios Trino tenga una relación personal e íntima con hombres viles como nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Capacita a tu iglesia y prospera la predicación de esta tu iglesia. Pero sobre todo, Señor, consuélanos, auxiliándonos, abogando por nosotros y recordándonos los planes eternos. No estamos aquí para 80 años. Estamos aquí y trabajamos aquí para la eternidad. Ayúdanos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.